Los antiguos egipcios pensaban que demonios y malos espíritus eran la causa de las infecciones y que solo la brujería y la magia podría alejarlas. Un médico algo más observador describió en torno al 550 a.C. que los trozos de ropa, al penetrar en una herida causada por una espada o una lanza, causaban infecciones. Fue Hipócrates quien refutó la idea de que las enfermedades eran un castigo divino y propugnó la irrigación de las heridas con vino o agua hirviendo, algo que siguió haciendo Galeno, que también hervía el instrumental con el que curaba a los gladiadores. En 1683, Anton de Leeuwenhoek, vendedor de tejidos neerlandés, desarrolló el microscopio y encontró unos pequeños bichitos compatibles con lo que 2 siglos después Louis Pasteur denominó microorganismos, estableciendo una teoría microbiana como responsable de contraer ciertas enfermedades. Comenzó a desarrollar procesos de desinfección y esterilización que se ampliaron algo más adelante, en 1881, gracias al médico alemán Robert Koch, creador del primer esterilizador con flujo de vapor sin presión. ¿Por qué hacemos todo este repaso por la historia de la asepsia? Pues para contar en este nuevo capítulo de Podcast FM en qué consiste en el Hospital Fraternidad Muprés Pavana esa gran desconocida que es la esterilización. Hoy hablamos con Elena Muñoz Bodega, que es la supervisora del bloque quirúrgico del Hospital Fraternidad Muprés Pavana. Hola Elena, buenos días. Hola, buenos días. Creo que el área de esterilización es uno de los servicios más desconocidos en general del hospital, a pesar de la enorme importancia que tiene, ¿verdad? Sí, Marga. La central de esterilización es una unidad con una gran responsabilidad, ¿vale? De ella depende que los materiales y los instrumentos que vayamos a utilizar en las intervenciones quirúrgicas o en otras zonas del hospital, como pueden ser urgencias o consultas, lleguen en perfectas condiciones de esterilidad, ¿no? Sí quiero destacar que, aun siendo un servicio que no es asistencial, es decir, que no está en contacto directo con el paciente, todo su trabajo es para y por la seguridad del paciente. Uh-huh. Para ello, lo que hacemos es contar y establecer con una serie de procesos que establecemos adecuadamente, ¿vale? Tenemos que tener esos procesos definidos en el lavado, la desinfección y la esterilización de los instrumentos, pero también no nos tenemos que olvidar de lo importante que es el almacenaje, la distribución y la manipulación de este material. Además, todo lo que hacemos es tener unos procesos de calidad que siguen los pasos que vamos haciendo. Para que lo entendáis un poquito mejor, la central está dividida por áreas. Tenemos una zona de recepción del material que tenemos en tránsito, material que nos deja las casas comerciales para realizar una intervención. Tenemos una zona de recepción del material contaminado, que es la zona de lavado. Ahí llega el material o bien de otras zonas del hospital o bien del propio quirófano. Tenemos una parte muy importante que es la zona de clasificación, empaquetado y la carga de los autoclaves. En esta zona el personal lo que hace es clasificar el material para saber a qué esterilizador va y además aprovecha para vigilar este material. Me explico. Mira si una tijera corta bien, si le falta una pinza, a una pinza le falta un diente y demás. Y además ahí realizamos todos los registros informáticos. Y luego por último tenemos la zona de descarga de los autoclaves y ahí está también el almacén de material estéril, una zona, pues os podéis imaginar, muy, muy importante. Uh-huh. ¿Cuánto personal hay en esta unidad, Elena? Mínimo en esta unidad tenemos actualmente un técnico en cuidados auxiliares de enfermería y una enfermera. ¿Y qué características tienen estos profesionales? Estos profesionales, lo más importante de todo es que tienen que tener una gran capacidad para trabajar de una forma ordenada, ¿vale? Porque tienen que seguir unos protocolos y unos circuitos y realizar el reprocesamiento de diferentes materiales. Tienen que tener una gran tolerancia a la presión. ¿Por qué? Porque desde el quirófano muchas veces nos exigen y nos piden que el material esté lo antes posible. Y eso no está en las personas humanamente. Ellas realizan los procesos adecuadamente, pero las máquinas tienen sus tiempos, ¿vale? Aquí sí quiero destacar que yo y el hospital siempre hemos apostado porque el personal del bloque quirúrgico rote, de tal manera que las personas que luego dentro de unos meses están en quirófano entiendan el trabajo de esterilización, se responsabilicen y además entiendan por qué el instrumental no puede estar inmediatamente. También son personas que tienen que tener una gran capacidad para relacionarse, ¿vale?, con el resto de los servicios del hospital. Y además tienen que ser unas personas que tengan una gran capacidad de formación. Porque también tratáis con estudiantes que están aquí haciendo sus prácticas, ¿verdad? Sí, Marga, lo que tenemos actualmente tenemos ya estudiantes de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
que hacen una rotación por el bloque quirúrgico y parte de la rotación es por el servicio de esterilización, para que comprendan bien este trabajo. Uh-huh. ¿La esterilización sustituye a la limpieza de los materiales? ¿Esterilización, desinfección y limpieza son sinónimos? No. Todos los materiales son sometidos a los 3 procesos que he explicado y los 3 son iguales de importantes, ¿vale? Para el material. Pero realmente la limpieza lo que hace es eliminar la suciedad y parte de los microorganismos. La desinfección destruye o inactiva muchos de esos gérmenes y con la esterilización lo que conseguimos es destruir completamente todos. Entonces, lo más importante, una de las fases más importantes es que la suciedad se queda adherida a los instrumentos, ¿vale? Y entonces hace de barrera a los agentes químicos, con lo cual es muy importante e imprescindible que hagamos una buena limpieza del material para que luego haya una desinfección y una esterilización completa. Sí quiero destacar que la limpieza la intentamos realizar lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no se quedan todos los restos de suciedad impregnados y además así evitaremos el deterioro y la corrosión del material. Elena, al preparar este podcast he encontrado que se habla constantemente de la trazabilidad. Me gustaría que nos explicaras, por favor, qué es la trazabilidad, por qué es tan importante. Mira, la trazabilidad es lograr un control integral del producto a lo largo de todas las fases del proceso de esterilización. Esta trazabilidad la podemos realizar en sentido directo como inverso. Me explico. Podemos ir desde el servicio de esterilización hasta el paciente, siguiendo todos los pasos, o bien desde el paciente hasta el servicio de esterilización. ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite conocer cómo lo hemos lavado, en qué día, en qué tipo de esterilizador lo hemos hecho, en qué paciente se ha utilizado y sabremos todos los resultados de los indicadores que utilizamos. Es la manera que tiene el servicio de esterilización de garantizar que todos los procesos se han llevado a cabo correctamente y reconstruir las condiciones en las que se han realizado. Háblanos un poco, por favor, de los equipos, del aparataje con el que trabajáis en la unidad, que me has estado enseñando anteriormente. Muy bien. Tenemos 2 tipos de máquinas destinadas a la limpieza y a la desinfección. Tenemos una lavadora desinfectadora, ¿vale?, que lo que hace es que elimina la materia orgánica de una forma automática, permitiendo que el proceso sea homogéneo, controlable y evitando que existan diferencias pues, en la cantidad del agua, en el detergente que podamos echar e incluso en la temperatura que alcanza y en el tiempo, ¿no? Como has podido ver, se coloca el material abierto, desmontado, en unas rabillas metálicas perforadas, sin sobrecargarlas, ¿no? Y de manera que permita que haya una buena circulación tanto del agua como del detergente. Sería como el lavavajillas que tenemos en casa, es decir, igual lo único que nos favorece es que tenemos unas rabillas y demás que son desmontables, con lo cual podemos meter material o muy pequeño en bandejas o bien incluso meter las cajas de instrumental para poder lavarlas adecuadamente. Luego también tenemos el lavado por ultrasonidos. El lavado por ultrasonidos produce unas ondas de alta frecuencia y lo que hace es que está indicado para instrumental que sea canalizado, que tenga dificultad para que llegue el agua, por ejemplo en la lavadora, y siempre que haya grandes incrustaciones. Es decir, que haya como mucha suciedad en el material o que se haya quedado muy, muy pegado. ¿Estos son los que me comentas para limpieza y para la esterilización? Para la esterilización tenemos 2 tipos. Tenemos el esterilizador de vapor, ¿vale?, que lo que hace es que el agente esterilizante es vapor de agua. El proceso consiste en que sometemos a los materiales a una determinada temperatura durante un tiempo determinado y entonces este vapor de agua lo que hace es desnaturalizar los componentes celulares y entonces mata los gérmenes. Tenemos 2 tipos de autoclaves nosotros. La diferencia está en su capacidad. Uno es muy grande, con lo cual nos permite procesar mucho material a la vez, y otro es más pequeño. Lo más destacable es que la temperatura que alcanzan estos esterilizadores como máximo son 134 grados. Entonces, el material es importante que tiene que resistir esta temperatura. Como no todo resiste esa temperatura, tenemos otro esterilizador, que es el de peróxido de hidrógeno, que para que lo entendáis todos es como agua oxigenada. Lo que hace es que actúa mediante un mecanismo de oxidación de las proteínas celulares y entonces igualmente produce la muerte de los organismos. ¿Para qué lo utilizamos? Para material que sea sensible y que no aguantaría tanta temperatura, porque este esterilizador lo que llega es a unos 50 grados, 45-50 grados. Igual que la esterilización es un proceso vital en el hospital,
Supongo que hoy en día también lo es disponer de un sistema informático que soporta toda la información relativa a los procesos que lleváis a cabo, ¿verdad? Sí, por supuesto, Marga. El sistema lo que hace es que recoge la información en cada una de las fases del proceso de esterilización. Lo que hace es que identificamos el material estéril mediante una etiqueta de código de barras que las identifica de forma única y que soporta todos los procesos y sus tipos. Esta etiqueta la realizamos previamente en esterilización en la zona de empaquetado, pasa por el esterilizador y una vez en quirófano pasa a la historia clínica del paciente. Además de servirnos el sistema informático para la trazabilidad, también nos sirve para llevar una buena gestión del servicio de esterilización, ya que nos permite sacar, localizar y evaluar y ver si hemos tenido errores para así adoptar medidas correctivas. También nos permite tener una base de datos con todas las actividades que hemos realizado. Nos permite también tener un control del instrumental quirúrgico y realmente tenemos un catálogo de instrumental, que esto es muy importante. Podemos tener ahí, además de tener fotos para que el personal pueda saber cómo es un instrumental o lo que lleva cada caja, también podemos tener inventariado y gestionado el stock de existencias, controlamos si se pierde un instrumental o su desgaste y podemos anotar todo tipo de incidencias del servicio de esterilización. Has hablado de la historia clínica electrónica. Sabemos que los pacientes que están en nuestros centros de Fraternidad Muprespa disponen de esta historia electrónica. Supongo que, como yo, muchos oyentes pensarían que en la historia lo que se refleja es pues qué enfermedades ha tenido un paciente, qué operaciones le han tenido que realizar o qué pruebas diagnósticas, pero ¿qué parte de lo que sale del servicio de esterilización figura también en la historia clínica del paciente? Aparece en la historia clínica, como hemos estado hablando, todo el material procesado en la central, ya que sale con una etiqueta con un código de barras. Por ejemplo, me explico, si vamos a realizar o hemos realizado una intervención quirúrgica con una caja instrumental que la tenemos identificada como caja de mano número 3, una venda elástica, un bisturí eléctrico y, por ejemplo, un mango de luz, todo ha sido reprocesado en la central, con lo cual todo lleva su etiqueta. Entonces, junto antes de iniciar la intervención y cuando la enfermera está preparando el campo quirúrgico, acerca la pistola al código de barras que se encuentra en la pegatina de cada material y automáticamente queda registrado en la historia clínica mediante un código, ¿vale? Que con ese código nos indica el número del lote del esterilizador, la caducidad del material y el estado en el que se encuentra. Esto normalmente se refleja con un clip validado en color verde, que significa que todo el proceso se ha realizado correctamente. De forma correcta. ¿Hay alguna diferencia entre esterilizar una prótesis que va a estar mucho tiempo en contacto con el paciente o materiales que lo van a estar por muy breve espacio de tiempo? La diferencia no está realmente en el proceso. Hacemos exactamente lo mismo con cualquier material que vaya a estar en contacto con el paciente, independientemente del tiempo que vaya a estar en contacto con él. La única realmente diferencia que existe, como hemos comentado anteriormente, es que dependiendo del material utilizaremos uno u otro esterilizador. Si un paciente ha pasado, por ejemplo, por varios centros médicos y sufre una infección o contrae alguna enfermedad de transmisión en alguno de ellos, no se sabe en cuál, ¿se puede rastrear analizando el material quirúrgico hasta llegar a una conclusión? Sí, en este caso lo que nosotros podemos aportar es todos los documentos que garanticen que los procesos han sido correctos y que el material estaba en perfectas condiciones para ser utilizado en el quirófano o en otro servicio del hospital. Esto lo conseguimos con el sistema de trazabilidad informatizada. Hemos hablado también de cómo los procesos de esterilización garantizan la seguridad del paciente, pero me gustaría saber con qué medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales contáis los trabajadores de este servicio para evitar posibles accidentes. Nosotros debemos de garantizar un ambiente seguro en la central de esterilización con unas condiciones de trabajo que sean adecuadas en un entorno seguro, como es nuestra central del nuevo hospital. Tiene suelos antideslizantes, una ventilación adecuada, una separación de espacios. Sí que quiero destacar que además de cada tipo de actividad exige un tipo de protección para ejecutarla, ¿no? Por ejemplo, en la zona de limpieza, aunque al tener una lavadora y ultrasonidos se minimiza enormemente el riesgo de manipulación del material, ya que no hacemos el lavado manual, sí que es necesario que utilicen un protección ocular, como son las gafas,
guantes, gorro, mascarilla y ropa exclusiva de la zona. Para la clasificación y revisión del material, guantes como protección, gorro y ropa exclusiva. Y en la zona de los autoclaves sí que quiero destacar que es importante que ellas tengan guantes de protección térmica, porque si no, como hemos comentado, que alcanzan grandes temperaturas, se quemarían. Y sí que en todos los espacios usan ropa exclusiva del servicio. No, con esa indumentaria no pueden salir a otro espacio del hospital. Elena, pues muchísimas gracias por acercarnos todos los intríngulis, todas las curiosidades de este servicio que, como decía al principio, es bastante desconocido para el gran público, pero es muy interesante. Muchas gracias a ti, Marga. Pues hasta aquí el interesante y didáctico capítulo de hoy. Pueden escuchar el resto de entregas en nuestra web, fraternidad.com/podcast. Pronto volveremos con nuevos contenidos de interés. Como siempre, muchas gracias por anticipado, por escuchar y por compartir Podcast FM. Un saludo.